Por nuestro invitado, Ramiro Villalba, es abogado especialista en Derecho Penal. Ramiro, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Muy bien, muchas Ramiro. gracias. Bueno, y el objeto de la presencia de Ramiro acá es que nos explique un poco qué significa esto de prisión perpetua, qué beneficios puede tener. Estamos hablando del caso Nair Galarza, sí. Fernando Pastorizo. Pero yo le propongo, Ramiro, ver primero algunas notas que se realizaron ayer después de esta dura sentencia para esta joven. Y después charlamos un poquito del tema. Perfecto. Con el veredicto siento paz y tranquilidad. Y lo que diga ella, y bueno, se hace cargo de ella, como todo, tendrá que pagar lo que hizo. ¿Vos conocías todo esto que sufría Fernando? No, de hecho en Navidad, cuando lo vi golpeado, me dijo que se había golpeado en el boliche. Yo como tonta no le creí en vez de indagar, y cuando me enteré que era en realidad porque lo habían golpeado, obviamente me sentí muy mal. Mañana veré cómo sigue, por ejemplo, mi vida. Mañana será otro día, habrá que empezar de nuevo. Y yo me dediqué todo este tiempo a honrar su memoria, a cumplir lo que le prometí. Seguramente mañana iré al cementerio. Gustavo, y le diré, Nando, acá está lo que te prometí. Vos estás muerto acá, pero ella a partir de hoy, 3 de julio, comienza a morir día a día. Es una muerte quizás tan cruenta como la que tuvo Nando, es morir día a día en una cárcel. Bueno, ahí estábamos escuchando. En un ratito vamos a ver qué decía la mamá de Nair, ¿no? Con este caso que ha conmocionado, sobre todo porque es la primera mujer tan joven, 19 años, en recibir 20. este tipo... ¿20 años? Sí, 19, 20 años. En recibir esta condena, ¿no? Sí, es un caso que trae esta particularidad anecdótica, si se quiere, que es la primera mujer tan joven condenada a penas de prisión perpetua. En el sistema carcelario actual uno recorre las cárceles, particularmente la del Borbollón, que es la unidad carcelaria de mujeres, y encuentra mujeres con penas de prisión perpetua. Yo creo que... pero no de la edad de... Claro, lo anecdótico de este caso es la juventud. Repasaba cuando me invitaban ayer algunas noticias para empaparme, porque uno lo lee un poco, lo va siguiendo como ciudadano, y repasaban distintas mujeres de distintas edades en distintas provincias de la República Argentina, remontándose a 1856, una mujer condenada a pena de muerte, que tenía 26 años, era el antecedente más parecido, que casualmente el abogado defensor era Tejedor, el autor del Código Penal en 1921. Bueno, se estiró el cumplimiento de la condena, finalmente se modificó la ley y a esta mujer no se la terminó condenando a pena de muerte. Pero bueno, volviendo a este caso, creo que es importante aclarar... ¿Pena de muerte? Pena de muerte, en aquel entonces, en 1800... Sí, en 1856. Volviendo al caso, creo que es importante destacar que ayer hubo una sentencia condenatoria, pero que no está firme. De hecho, se expidieron sobre la prórroga de la prisión preventiva. Está detenida a título preventivo y como medida cautelar, porque faltan las instancias recursivas. Es más, ni tan siquiera se conocen los argumentos de la sentencia. Habrá que ver el tribunal por qué ha descartado las distintas defensas que intentó, en este caso, la asistencia técnica, o intentaron los letrados de esta chica. Recordemos que se alegó un homicidio accidental por un desmanejo de un arma reglamentaria que en apariencia era del padre. Tenemos que hablar así porque todavía rige el principio de inocencia. Entonces se intentó un homicidio culposo por una muerte accidental. Se intentaron probar que fue en el contexto de violencia de género para tratar de acreditar un poco atenuar las penas, atenuar las figuras. Si yo logro acreditar que el homicidio es en contexto de género, propia, puedo invocar la causa de justificación de la legítima defensa. Entonces, obviamente que la pena podría ser de 1 a 5 años, tanto para el caso del homicidio culposo como para el caso de un exceso en la legítima defensa. Y si no me equivoco, obviamente tengo el conocimiento como abogado de las notas periodísticas, no del expediente. Pero también escuché que se intentó alegar un estado de emoción violenta para luego terminar de acreditar que no concurría el presupuesto de la agravante. ¿Cuál es la agravante? La agravante, el Código Penal se retocó
o se modificó en el año 2012, incluyó a los homicidios agravados con pena de prisión perpetua, no solamente a los parientes de consanguinidad, madre, hijos, hermanos, sino también a las relaciones de pareja, lo que antes se llamaba concubinato y que desde la reforma del Código Civil y Comercial se llaman uniones convivenciales, al cónyuge y al excónyuge, porque muchas veces están separados de hechos y no divorciados. Y bueno, tratándose de abrir hacia las nuevas realidades, el Código Penal empezó a reconocer estas uniones convivenciales, las relaciones de pareja o con la pareja actual o expareja haya o no mediado convivencia, y es lo que se aplicó en este caso, porque y se discutió mucho si había una relación de pareja, es decir, una relación de noviazgo, en donde la defensa hizo mucho hincapié en que era una relación circunstancial. Y en realidad por eso pusieron las pruebas de, mira, esto lleva tanto tiempo, se fueron a estos lugares de vacaciones, digamos, había una relación consolidada. Pero ahora eran te quiero amigos. preguntar, claro, ¿es lo mismo prisión perpetua que cadena perpetua? ¿Existe esto de eterno en la cárcel? Hay una particularidad con el caso de Nahir Galarza. Si no me equivoco, este hecho ocurrió fines del 2017. Sí. Y el año pasado, mediados del 2017, se modificó, si no me equivoco, una legislación impulsada por nuestro coprovinciano Luis Petri, la imposibilidad de acceder al beneficio de libertad condicional para ciertos delitos, entre ellos los homicidios agravados en el artículo 80 del Código Penal. O sea que si tiene buena conducta no saldré antes, ponele. Y en principio, por cómo está dada el sistema vigente hoy en día, para este delito no prevé la libertad condicional. Entonces uno piensa, claro, en la perpetuidad de la pena, porque no se prevé ningún tipo de egreso anticipado. Cuando llegue el momento... Pero en realidad, Ramiro, discúlpame que te interrumpa, la perpetuidad no significa que va a estar el resto de su vida en la cárcel. 35 años, por lo menos, es lo que se establece como pena máxima acá en la Argentina. Pero lo que yo estoy diciendo es que para ese caso, en los casos de prisiones perpetuas, el Código Penal sí prevé que a los 35 años uno puede tramitar un egreso anticipado. Correcto. Sin perjuicio de lo cual, en el sistema vigente actual, esto se ha modificado y no se prevé para ciertos delitos. Uno de esos delitos para los cuales no se prevé es este delito, el homicidio agravado por haber mediado una relación de pareja, aunque no haya mediado convivencia. Esos son los términos exactos de la ley. Pero hay que esperar sentencia firme. Que hay que esperar sentencia firme y hay que esperar cuando se cumplan esos 35 años si se discute si esta norma es constitucional o si se adecúa a los pactos y tratados internacionales, porque si vamos a lo que dicen los pactos y tratados internacionales, la pena no puede tener por fin u objetivo pura y exclusivamente el castigo. Y si yo encierro a una persona, como se dice comúnmente, de manera perpetua, y le impongo esto no existe en lo técnico, pero la gente dice cadena perpetua, no le estoy imponiendo otra cosa que la retribución y castigo, y no le estoy dando algún tipo de motivación para la reinserción. Exacto. Que debería ser el objetivo final. Es que entiende. Podrá decir lo que diga el Código Penal o la Ley de Ejecución Penitenciaria, pero lo cierto es que la República Argentina también suscribe pactos y tratados internacionales que dicen que las penas tienen que tener por motivo, además de castigar y además de comunicar a la sociedad que esto no se debe hacer, porque no es solamente un mensaje para el condenado, es un mensaje para el resto. Quien mata irá... Pero no ese es el único sentido de la pena. Está el fin de reinserción social. Claro, pero en este caso, reinserción social, a mí me suena como ilógico si estamos hablando de que va a pasar el resto de su vida en la cárcel. En ese caso no lo hay. Es eso lo que él está marcando, justamente. Que en este caso, con lo que se modificó a raíz de lo de Petri, termina siendo ilógico pensar en alguien que... se reinserte socialmente. Cuando no va a salir. No, lo que él está marcando es que a raíz de lo que surgió con la ley Petri, no se daría esa posibilidad de que, cumplida la pena, pueda... Cumplido los 35 años. Que te permitirían, en un caso de pena de prisión perpetua, acceder a la libertad condicional. Pero claro, eso depende del juez correccional, lo que acá en Mendoza se conoce como juez correccional, y de un... juez de ejecución. Juez de ejecución.
y de la opinión de un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, etcétera, etcétera, Exacto, etcétera. pero hay un agregado. Yo si fuese el abogado, cualquiera que sea el abogado de esta chica, si es que la condena queda firme, si es que un tribunal superior no la revoca, porque hubieron muchos... Claro. Vamos al caso hipotético de que queda la condena firme, y yo creo que dentro de 35 años habrá que plantear la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de esta norma, porque no responde a los fines que marcan los pactos y tratados internacionales, y una vez declarada, si reúne todos esos requisitos que usted dice, ahí sí podrá acceder a la libertad condicional. Lo que te marca, Ornella, esa pregunta que muchos se hacen, que es si la cadena perpetua es para toda la vida, en principio no. No, en principio no. Es que no tiene razón de ser, sería el castigo por el eso castigo digo, mismo. no tendría claro. sentido, entonces... Pero hay un diseño legal, está la letra de la ley, y bueno, la habilidad del abogado defensor es tratar de sortear esa letra de la ley. ¿Cómo son los tiempos de la justicia? ¿Por qué crees que esto se resolvió tan rápido? Por la presión mediática. No es lo mismo la velocidad para un magistrado acá en Mendoza y en toda la República Argentina, cuando tiene todos los días las cámaras de televisión y los paneles opinando sobre el caso. Entre más resonante es el caso, más rápido. Y cuando los ojos están puestos en la justicia tiene otra velocidad. Lamentablemente, no debería ser así, debería funcionar rápido siempre. Fue a finales del 2017 y ya está la sentencia. Sí, y por la complejidad del juicio es llamativa la velocidad. A veces esa justicia express puede traer aparejado algunos errores que, bueno, puede llegar a usufructuar, en este caso, la defensa, en mi experiencia. En un ratito nos puedes contar a los mortales que no tenemos idea cómo se hace un juicio, ni quienes participan, cómo es eso, porque ahora queremos compartir con ustedes el mensaje de la mamá de Nahir. Eligió las redes sociales para hacerlo. Mirá, te amo, jamás podrán separarnos, jamás. Esto recién empieza, escribió la mujer sobre esta imagen en la que se ve a sus 2 hijos, pero en la que solo se habla de Nahir. Desde hoy, la primera menor de 20 años en recibir una condena de prisión perpetua en el país. Este es el mensaje que puso la mamá. Perdón, hija, por no haberte cuidado, es la frase de Cron, que va a quedar en la memoria de quienes siguieron de cerca este proceso judicial. Tenemos, Ramiro, un caso testigo en la República Argentina, me estaba acordando de aquel que se conoció como el ángel de la muerte, Robledo Puig. ¿Te acuerdas? Sí, me suena. Sos joven. Sí. Sos joven, por pero eso... sí, lo conozco. Este caso, la justicia lo condenó a perpetua por tiempo indeterminado. Sí, en aquel entonces existía la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, que justamente fue declarada inconstitucional porque atentaba con esto que hablábamos al principio, que es un poco técnico, no sé si estoy logrando bajarlo, que es que no cumple con el objetivo y el fin de la pena. Claro. A ver, vamos al ABC. ¿Cuál es la razón de sancionar? 3 razones hay. Una, retribuir y devolver el mal ocasionado. ¿Sí? Que eso generalmente, quienes mejores lo explican a mi criterio, es que lo logra el juez cuando individualiza el monto de la pena. El otro es comunicar a la sociedad qué se puede hacer y no se puede hacer. Claro, no hagas esto porque te puede pasar esto. Esa misión la cumple el legislador. Y después lograr la reinserción. ¿Quién tiene el deber de cumplir la reinserción? El sistema carcelario y, como bien decía su colega, el juez de ejecución penitenciaria. Claro, Cuando se da esa perpetuidad que muchos creen que existe, no se cumpliría con esa la reinserción. Estábamos hablando recién de cuando los casos se vuelven tan mediáticos y se vuelve una presión para el juez y acelerar los tiempos. ¿También hay una consideración de parte del juez en la condena social? No debería. No debería. A ver, el magistrado o el juez ideal es alguien que esté ajeno, que la autonomía y la independencia sea en relación a todo. Ahora, a no todo debería... y a todos. A todo y a todos. Pero el juez tomó una decisión, y esta es mi pregunta antes del mensaje de la mamá de Nahir. El juez tomó una decisión, pero ¿quién acompaña esa decisión? Hay como una corte mirando, analizando, escuchando. En este caso tengo entendido que el sistema de juzgamiento es de tribunal técnico. Hubieron 3 jueces que acompañaron y decidieron por unanimidad. Lo que pasa, y volviendo a tu pregunta antes de leer los mensajes, que lo que se dicta sentencia y se lee la parte resolutiva, condenar a tanto de prisión, pero no se dan los fundamentos. Porque estamos viendo imágenes que incluso habló el papá de Fernando, habló la hermana de Fernando, digamos, como
se eligen a testigos, a personas. La verdad que no sé cómo se hace un juicio, por eso te pregunto. Sí, te lo explico de manera muy sencilla. Dale. Las partes ofrecen prueba, entre esa prueba está la prueba testimonial. Recordemos que acá uno de los presupuestos a acreditar era si había o no había relación de pareja, Claro. para ver si se aplicaba la figura, qué figura Ese de homicidio. Era uno de los puntos fundamentales, digamos, para contar la relación que tenían o no de Nahir con Exacto, y Fernando. para lo cual teníamos que, o sea, se tenía que meter el tribunal en la intimidad Bien. y ver qué relación tenía y qué tipo de relación, si era circunstancial, de amigos o de pareja. Por eso se dieron a conocer los chats. Exacto, ellos, okay. y hubieron fotografías. Pero bueno, también declararon peritos, porque una de las defensas esgrimidas era el que se había disparado accidentalmente el arma. Y Por eso hay muchos recovecos por los cuales se intenta, en el caso de la defensa de esta chica, evitar la pena mayor. Digo, hay un montón de circunstancias y eso es lo que hace que el juicio también sea trabado, pero llamativamente con una resolución muy rápida. Muy rápida, sí, habrá que ver los fundamentos. Pero también declararon peritos, porque estos disparos accidentales de una 9 milímetros que casualmente estaba en el lugar del hecho y que era del padre de la chica, y a mí me llamaba la atención, insisto, leyendo artículos periodísticos. Sí, viéndolo desde afuera, totalmente. Hay que ver el expediente realmente. Claro. Puede haber un disparo accidental, es difícil que existan dos disparos accidentales, era lo que declaraba el perito. Bueno, habrá que ver cómo pondera y valoran en la sentencia, que es la manifestación del pensamiento de los jueces al ciudadano de por qué se la condena a prisión perpetua. Ramiro, ¿querés saber qué opinaba la gente después de la sentencia? Bueno. Homicida de Melina Romero, el de Candela, ¿te acordás el de Araceli Fulles? ¿Te acordás alguno de los juzgados en el juicio por la desaparición de Marita Verón? ¿No? ¿Sabés quién mató a Pastorizo? ¿Viste? Se llama Patriarcado. Estamos viendo imágenes de las redes sociales, ¿eh? ¿Por qué? Porque salió un grupo anónimo a defender a Nahir. Bueno, anónimo es lo que sucede con las redes sociales y que siempre mencionamos acá, ¿no? No sabemos quién está. O sea, que yo te voy a decir algo. Yo leí varios de estas cosas y no lo vi desde el lado de la defensa de Nahir, sino me parece que va por otro lado, que encima nos lleva a una discusión que no tiene que ver con el caso machismo. En sí. Sí, porque fíjate que el caso casi mediáticamente pasó a ser el caso en Nahir y no el caso Fernando Pastorizo. Digo, estas cuestiones raras que tenemos, pero me parece que es una discusión que va en paralelo al caso en sí, sino una discusión de cómo también los medios le damos. Lo que pasa es que hablamos de... Cuando hablamos de casos, generalmente ¿de quién hablamos? De la víctima. Exacto, sí, pero en este caso se dio vuelta, digamos. Y creo que es esa la discusión que plantea ese grupo a través de ese tuit. Lo que pasa es que en una red social... Es una cuestión comunicacional y que no es de mi especialidad, es de ustedes. Por eso. El enfoque en cualquier caso de violencia siempre hoy en día es de la mujer, por todo este fenómeno acentuado de una legislación con mayor protección tendiente a proteger a la mujer, y aparte acá se planteó una cuestión de contexto de violencia de género. Pero a mí me llamó la atención lo mismo, no se hablaba del chico, no era el caso de él. Claro, el caso era de ella. Hacíamos menciona en las redes es a un grupo de fans que hicieron una página en Facebook. Acá estamos viendo comentarios de, bueno, por ejemplo, Malena Pichot. Bueno, esto es lo que te digo, ¿ves? Ahí dice, nadie defiende a Nahir, es culpable, fin, simplemente nunca un juicio tan expeditivo, teniendo en cuenta que cada 20 horas muere una mujer en manos de su pareja o su expareja. Bueno, eso es la opinión de Malena, pero lo que lo quiero hacer... Nahir, ahí debe haber un abogado. No, pero ella está diciendo que la sociedad, socialmente. Porque ella se ha puesto, digamos, la capa de referente femenina, si se quiere, ¿no? Bueno. Pero no está mal lo que plantean, ¿eh? A mí me parece que es interesante también tomar en ese tipo caso, de planteo. pero quiero contarte lo de Facebook, de lo de Fans Club, porque las redes sociales le aportaron esta otra parte, ¿no? En ese Facebook que fundaron se llama Nahir Galarza Fans Club. La idea principal es demostrarle a Nahir que entendemos por lo que ella pasó, qué la llevó a tomar esa terrible decisión. No es un monstruo, es un ser humano con sentimientos que también sufre por todo esto. Creo que para ella es importante saber que hay gente que la aprecia. La suma cuenta ya con casi 8.000 likes. Se nutre básicamente de posteos que provienen de Gualeguaychú y de Paraná. Más allá de las redes que estábamos compartiendo recién, en Instagram y en Twitter. No es mucho. 8.000 likes no es mucho. Claro. Pero lo que quiero decir es existe esto que se dio a través de este caso. La situación de violencia de género no fue comprobada en el caso, en la investigación.
es lo que plantearon los abogados, pero nunca se pudo determinar fehacientemente si realmente la joven era víctima de violencia por parte de Fernando Pastorizo. Exacto. Más allá de mi desconocimiento del expediente, lo que yo sí les puedo decir que es lo que se debe acreditar pues, para tener por ocurrido o estar en un contexto de violencia de género. Tiene que haber ante todo una relación asimétrica de dominación, ¿sí? Del hombre en relación a la mujer. Se presume que esta relación generalmente es del hombre, no solamente por la diferencia física, sino también por la idiosincrasia y el inconsciente colectivo. Pero siguiendo este caso se hablaba de lo contrario. Exactamente. En este caso se hablaba de lo contrario. Es que es lo que logró acreditar en principio. Recordemos que es una etapa del juicio. El juicio oral y público es una etapa del juicio. Ahora quedan las etapas recursivas. Pero al menos terminada la investigación, que es la primera etapa, y realizado el juicio, se descartó el contexto de violencia de género. Si se hubiese acreditado el contexto de violencia de género, bueno, se podría haber aplicado de una manera más flexible la legítima defensa, como ha ocurrido en otros casos. Se califica femicidio cuando la víctima es una mujer. Sí. ¿Cómo sería en este caso? En este caso es el agravante del artículo 80, inciso primero del Código Penal, que se modificó en el año 2012 y que prevé, independientemente del género de la víctima y el victimario, que cuando el homicidio ocurre respecto de una pareja actual o expareja, tiene que haber existido esta relación sentimental con cierta permanencia, no pueden ser relaciones... cuando la mujer esporádicas, ¿no? Es la... No, relaciones circunstanciales no, un saliente... Cuando el hombre es la víctima. ¿Qué diferencia hay entre la calificación judicial? No sé. Se va uno al inciso primero, que prevé esta situación que estoy describiendo, el homicidio hacia familiares o hacia parejas. No se habla de violencia de género en ese caso. No, para eso hay un inciso que es el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, que habla en donde la víctima es una mujer, en donde el autor es un hombre y el contexto es en violencia de género. Ahí se habla de femicidio. Ahora, el tema mediático es todo un tema que también nos tendría que llamar al debate a nosotros, porque también es cierto que esto tuvo mucha resonancia porque fue una mujer la que mató a un hombre, porque estamos tristemente acostumbrados a que sea al revés. Entonces para nosotros deja de ser noticia rápido, por lo menos hago yo un mea culpa de la situación y trato de entender lo que plantean algunas a través de esos Twitter. Cuando un hombre, que hay muchísimos casos... se ha ido modificando eso, Tania. Hemos tenido Está bien, sí, se ha ido modificando, que por suerte han salido a la luz. Que tenga tanta resonancia como este caso, y mira que hay casos de feminicidio, tristemente hay, pero que tenga tanto seguimiento periodístico y tanta resonancia como este caso, que no digo que esté mal, lo que planteo yo es que sea comparando con el otro. O el enfoque, creo que es lo que cuestionás o te llama la atención. Sí, pero ya es una cuestión nuestra, ya es una cuestión de los medios. De los medios de comunicación. Que creo que es lo que plantean, intentando entender lo que plantean en Twitter algunas de estas mujeres. No es la defensa de la chica, sino cómo, ante una circunstancia similar, los medios nos paramos desde otro lugar. Yo traía a colación el caso de Carlos Eduardo Robledo Puig, que en definitiva nunca se comprobó si fue un asesino serial en la historia criminal argentina, pero nunca se comprobó si fueron 11 o 12 sus víctimas. Pero más allá de la cantidad de víctimas, Robledo Puig lleva 45 años en la cárcel. Tiempo indeterminado. Me parece desproporcionado, y en esto sí hablo de la cantidad de hechos, 15 muertes. Robledo Puig mataba a la característica de Robledo Puig era llegar a un domicilio con sus habitantes durmiendo y matar por la espalda, mientras la víctima dormía. Dios mío. Esa era la característica terrible de este. Lo que técnicamente es alevosía. Lo que técnicamente... Y que Nair Galarza se planteó, porque el segundo disparo el chico está inconsciente en el piso e indefenso. Esa es la alevosía. Matar sobre seguro y que la víctima esté indefensa, que no tenga posibilidad de defenderse. Y en este tipo de situaciones, entre el caso Pastorizo Galarza y Robledo Puig, ¿pesa la cantidad de hechos? Y lo que pasa, pesaría... 12 o 13 víctimas la de Robledo Puig, una, la de esta chica. Pesaría si la pena fuese divisible, es decir, si el homicidio fuese de 8 a 25 años
la cantidad de homicidios haría que, bueno, se irían sumando las penas y habría que aplicar una pena entre tantos y tantos años. Entonces la cantidad de víctimas sería un agravante para aplicar más cerca del máximo que del mínimo. Pero cuando la pena no es divisible, sino que es indivisible, porque es prisión perpetua y no hay otra posibilidad, no tiene consecuencia. La pena es única. Ramiro Villalba, muchas gracias por venir a Buen Día Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ramiro, muy amable. Aprovechamos, hacemos una nueva pausa.